El día en que el gran jefe de la ciudad G fue enterrado, su amante favorito no estuvo presente. Todos me llamaron desagradecido, pero lo que no sabían era que en ese momento, yo estaba siendo castigado, una y otra vez por Fernando García, quien había fingido su muerte, en un alojamiento de alquiler. Estaba tan cansado que ni siquiera tenía fuerzas para levantar la mano. Fernando, satisfecho, fumaba un cigarro después del acto y le dio una palmada en mi trasero, diciendo en voz profunda: ¿aprendiste la lección? Yo estaba enojado, pero debido a su autoridad, tuve que tragármelo con resignación y respondí: sí. Yo y Fernando pertenecíamos a dos mundos diferentes. Después de terminar la secundaria, no pude entrar a la universidad. Así que, llevando un saco de fibras de alimentación, vine a la ciudad G en busca de oportunidades para enriquecerme, con la ilusión de alcanzar la cima de un solo salto. Pero mis capacidades no podían soportar mis ambiciones. Para sobrevivir, trabajé como modelo masculino en un bar. El primer día de trabajo, me encontré con Fernando, una persona rodeada de admiradores. Yo sentía envidia y hasta un poco de rencor hacia él, porque podía vestirse con ropa a medida que valía cientos de miles de euros y pedir bebidas en este lugar lleno de lujo y extravagancia, bebidas que yo nunca podría permitirme en toda mi vida. Quizás mis emociones estaban demasiado a la vista, él me hizo un gesto con el dedo para que me acercara. Yo traje saliva y mi corazón latía con fuerza. Me pregunté si él había notado mis pensamientos y quería darme una lección. Apreté los puños y me acerqué con la cabeza baja. El ruido en la cabina se detuvo de repente. Los demás también estaban confundidos, ya que Fernando nunca solía permitir que alguien se le acercara. ¿Por qué ahora estaba interesado en un modelo masculino que apenas conocía las reglas? Me paré frente a él y él miró el asiento vacío a su lado y dijo suavemente: sígueme. Me senté lentamente, temblando de miedo y con las manos sudadas. Antes de venir, el gerente me había advertido que todos los clientes en esta cabina eran personas importantes, especialmente Fernando, quien era un hombre con gran influencia en la ciudad G. Después de sentarme, Fernando me sirvió una copa de vino y dijo con una voz amable: prueba esto. Yo tomé la copa con ambas manos y la bebí obedientemente. ¿Está bueno?, preguntó Fernando, mirándome con tranquilidad. Sí, respondí. En realidad, el vino era terrible. Nunca había bebido alcohol tan fuerte. En las fiestas con mis amigos, solo bebía cerveza. Este vino se llamaba tequila, y después de beberlo, me quemaba la garganta. Tuve que toser un par de veces y las lágrimas me salieron involuntariamente. Me quitaron la copa de las manos y una mano callosa se posó en mi cara, secándome las lágrimas con delicadeza. Escuché a alguien respirar hondo, como si estuviera muy sorprendido. Fernando limpió mi cara sin mostrar expresión y luego me trajo una copa de vodka, diciendo: prueba este. Para alguien como yo, que era un novato en el mundo del alcohol, darme de beber bebidas tan fuertes desde el principio, me hizo sospechar que él había notado mi falta de respeto hacia él y estaba tratando de torturarme a propósito. Después de beber algunas copas, no pude soportarlo más y me tumbé en el sofá sin darme cuenta, con la cabeza borrosa. Fernando vio mi estado y finalmente se detuvo. Amablemente, me trajo una copa de agua con miel y dijo: ¿te gustan estos vinos? O mejor dicho, ¿quieres vivir una vida como esta? Al principio, no entendí lo que quería decir Fernando y pregunté confundido: ¿qué? Fernando me miró fijamente y dijo con una mirada profunda: tienes grandes ambiciones y definitivamente no te conformarás con ser un modelo masculino. Si quieres vivir esta vida, yo puedo brindártela, pero debes saber el precio que tendrás que pagar. Después de decir eso, sacó mi teléfono de mi bolsillo y escribió un número especial. Este es mi número personal. Llámame cuando hayas pensado bien. Hasta que Fernando se fue, yo no podía creer lo que había pasado. Fernando vio a través de mí de un solo vistazo. Yo realmente quería ascender en la sociedad. Estaba harto de la vida de pobreza. En mi familia, mis padres se culparon mutuamente y discutían sin fin. Por unos pocos cientos de euros, se peleaban violentamente. En realidad, no se querían, pero sabían que no podían encontrar a alguien mejor, así que se mantuvieron juntos. Los hijos nacidos en una familia así carecen de garantías materiales, y mucho menos de riqueza espiritual. Durante ese tiempo, una frase que me preguntaban con frecuencia era: mira a los demás niños. ¿Por qué alguien que solo terminó la primaria puede ganar 1.000.000 de euros al año? Tú, que terminaste la secundaria, ¿por qué solo tienes un trabajo que te paga 3.000 euros al mes? Creciendo en una familia así, yo anhelaba el éxito más que nada. Por las noches, me frotaba el teléfono y me quedaba mirando el número perdido en el pensamiento. Yo entendía muy bien la sugerencia oculta de Fernando.
Un compañero que había entrado en el negocio antes que yo me dijo que estos ricos eran pervertidos y que no me dejara engañar por su apariencia elegante. Él había trabajado para un hombre rico que parecía un caballero, pero era muy sucio en la cama. Ese hombre lo había enderezado. Yo no soy homosexual, ni me gustan las mujeres. Lo único que me gusta es el dinero, porque solo el dinero en grandes cantidades me da seguridad. Yo también quería conducir un coche de lujo, beber vinos de alta gama y gastar dinero sin preocupaciones con relojes de lujo que valían millones. ¡Qué impresionante sería! Pero sin educación, sin fondo familiar y sin contactos, es muy difícil tener éxito en esta sociedad. Quizás alguien pueda alcanzar la cima a través de su propio esfuerzo, pero yo sé que no tengo esa capacidad y no puedo esperar tanto tiempo. Solo quiero tomar atajos. Para ser honesto, yo no soy un buen tipo. Soy mezquino, egoísta, un extremo individualista y sinvergüenza. Así que no dudé mucho y llamé al número. En el momento en que el teléfono se conectó, escuché la carcajada segura de Fernando. Parecía que siempre supo que yo aceptaría. Ante él, yo era como un libro abierto. Sus ojos oscuros y profundos me veían demasiado claro. Desde ese día, me convertí en el amante de Fernando. Él me trató muy bien. Me dio dinero para estudiar en el extranjero y, cuando regresé, me ayudó a entrar en una gran empresa como asistente del presidente. Yo aprendía rápido y la gente siempre me preguntaba sorprendida cómo era posible que con tanta capacidad de aprendizaje no hubiera podido entrar en la universidad. En realidad, yo era un buen estudiante en la escuela y podía haber entrado en una universidad de primer nivel. Pero el día del examen de admisión a la universidad, mis padres se pelearon y, sin querer, me empujaron por las escaleras. Me golpeé la cabeza y perdí 2 exámenes. Yo sabía que era imposible entrar en la universidad que yo quería, así que no me esforcé más. Sabía que mis padres no me pagarían para repetir el año. Solo me reprocharían por estar demasiado cerca de la escalera. Yo sé que no todas las familias pobres son así. Probablemente tuve mala suerte. Yo pensé que conocer a Fernando era una bendición del cielo. Después de sufrir 18 años de pobreza, parecía que el destino estaba compensándome. Pero no fue así. En nuestra primera noche juntos, entendí lo que el compañero quería decir con pervertido. Fernando era muy extravagante en la cama y a menudo se pasaba de la raya. Era tan grosero que más tarde, no pude soportarlo y quise irme. Incluso estaba dispuesto a dejar atrás el dinero que yo amaba tanto. Pero Fernando solo me miró fríamente, me agarró por el tobillo y me tiró hacia atrás. Luego se abalanzó sobre mí y me advirtió cruelmente. Javier, tú elegiste entrar en este mundo. Una vez que te subiste a este barco, no tienes derecho a arrepentirte. Esa noche, Fernando fue especialmente cruel. Tuve que quedarme en la cama 3 días para recuperarme. Desde entonces, nunca me atreví a decirle que quería irme. Tenía miedo. Afortunadamente, aparte de en la cama, Fernando me mimaba en todo lo demás. Me dio una tarjeta negra sin límite de gastos y compró una isla para mí como regalo de cumpleaños. A veces, ni yo sabía si me estaba enamorando de él. Cuando supe de su muerte, no estaba feliz ni triste. Solo empaqué mis cosas tranquilamente y me fui de su villa esa misma noche. Me alojé en un vecindario viejo y deteriorado, más viejo que mi padre. Quizás elegí una casa tan vieja porque cualquier habitación un poco más elegante me recordaba a la casa de Fernando, y eso me molestaba. El día del funeral de Fernando, yo estaba planeando ir. Me puse un abrigo negro y llevé una flor blanca en el pecho, con un aspecto solemne. Pero cuando abrí la puerta, me quedé helado. El hombre que había muerto hace días estaba parado en mi puerta, vivo y bien. Mi primera reacción no fue el miedo, sino preguntarle, ¿nadie te ha dado dinero para el más allá? ¿Has venido a cobrarme la deuda? Fernando no respondió. Me acarició la flor en el pecho y preguntó, ¿has llorado por mí estos días? Pensé que era un fantasma y no era peligroso, así que respondí sinceramente. No. Él frunció el ceño y parecía molesto, ¿ni una sola lágrima? Asentí honestamente. Fernando se quedó en silencio durante un tiempo y, de repente, gritó y me dijo en voz baja. Eres tan desagradecido. Te he cuidado durante tantos años. Su voz se volvió más fría. Hoy te voy a castigar para que recuerdes que no debes ser tan desagradecido. Después de decir eso, sin darme tiempo a reaccionar, me empujó hacia adentro. En el momento en que cerró la puerta, Fernando me empujó contra la pared y me dio un beso violento. Fernando García terminó de fumar el cigarro con calma y, viendo mi aspecto cansado, de repente me preguntó. En realidad, si tenía preguntas. Por ejemplo, ¿por qué había fingido su muerte?
Porque, después de su muerte, había dejado todo su patrimonio a un hombre llamado Sergio López. Yo no lo conocía en absoluto. Quizás fuera el amante de Fernando, alguien más importante que yo. Pero cuanto más supiera, más rápido moriría. No quería meterme en eso. Así que negué con la cabeza y dije, no. Fernando me miró profundamente, sus ojos se entrecerraron ligeramente y dijo con un tono indescifrable. Eres bueno evitando problemas. ¿No te preocupa saber quién es Sergio López? La curiosidad mata al gato. Ahora que tenía dinero, también había empezado a tener miedo de morir. Bajé los párpados y no dije nada. La expresión de Fernando se volvió fría. Mirándome con un aspecto cansado, de repente preguntó. Javier, ¿me amas? En nuestro mundo, hablar de amor es tabú. ¿Qué importa si amas o no? Lo único importante es el dinero. El amor es solo un condimento para los ricos, mientras que los pobres solo se preocupan por los intereses. Incluso si Fernando se enamoraba, siempre tendría una salida. Pero yo no. Estaba atrapado. Entendía esto muy bien. Así que, en el momento en que no estaba seguro si me estaba enamorando de Fernando, me di 2 bofetadas para aplastar ese impulso irrealista en el nacimiento. Fernando no sabía que, en realidad, no soy muy inteligente. Tengo una visión limitada y solo veo los intereses inmediatos. De lo contrario, durante todos estos años, no solo habría aceptado el dinero, sino que también habría valorado el poder, algo más útil. Tampoco habría intentado terminar nuestra relación cuando el dolor era insoportable. Ahora es lo mismo. No entiendo por qué Fernando fingió su muerte, pero sospecho que algo importante está sucediendo. Si puedo estar a su lado, él me agradecerá y me tratará mejor. Pero ¿y si me equivoqué? Si no puede salir ileso, todo será en vano. No me atrevo a arriesgarme. Desde el principio he dicho que soy un egoísta absoluto. Solo me amo a mí mismo. Y ahora, la mejor solución es alejarme de Fernando. Lo miré con una expresión seria y respondí, no te amo. Fernando se rió con sarcasmo, me agarró el mentón y dijo con una voz feroz. Javier, no me importa si no me amas, pero solo puedes estar conmigo. Si me dejas e intentas enamorarte de alguien más, ¿sabes cómo trato a los traidores? Me dolía el mentón por la fuerza con que me agarraba. Fernando estaba realmente enojado. Parecía igual que cuando yo quise dejarlo antes. Temía que me volviera a tratar de esa manera, así que acaricié su mano con suavidad y dije con una voz dócil. No lo haré. Fernando me miró fijamente, sus ojos eran afilados como si pudieran penetrar en mi mente. Después de un largo rato, dijo fríamente, Sergio no es mi amante. Después de decir esto, soltó mi mentón, se levantó y se puso la ropa, reprimiendo su ira, dijo. Quédate un rato más, voy a cocinarte algo. Me quedé tumbado en la cama, mirando el techo y recordando de manera inexplicable al hermano mayor que me había aconsejado años atrás. Después de huir a la ciudad G, el hermano mayor se encontró con su antiguo jefe en el lugar de trabajo. Ese jefe cambió su estrategia. Le regaló cosas y le hizo promesas para convencerlo de regresar con él a la ciudad H. Después, fui a verlo a la ciudad H. Estaba tan delgado que apenas se parecía a sí mismo. Me sonrió con amargura y me advirtió. Nunca te enamores del patrón. En una relación basada en dinero, hablar de amor solo traerá problemas. Después, supe que él se había enamorado del patrón sin darse cuenta, pero ese hombre no había valorado su corazón y lo había pisoteado. El día en que ese hombre se casó, no fue una sorpresa para mí cuando escuché la noticia de que el hermano mayor se había arrojado al río y se había muerto. Fernando sabía que el hermano mayor me había cuidado, así que hizo algo en secreto y arruinó la empresa del patrón, dejándolo endeudado. Después, lo vi. Su esposa se había ido con otro hombre y él estaba perdido, sin esperanzas de salir adelante. Lo que Fernando no sabía es que, desde entonces, me había dado cuenta de que nunca debía tener sentimientos. No importaba cuánto me quisiera, siempre recordaba las palabras que el hermano mayor me había dicho antes de morir. No te enamores. Fernando era demasiado atractivo y tenía innumerables maneras de mimar a alguien. Era fácil que se metiera en mi corazón sin darme cuenta. No me atrevía a relajarme en absoluto cuando estaba con él. Sabía que si me enamoraba, sería un camino sin retorno. Jamás podría salir de él. A menudo había rezado para que él se enamorara de otra persona antes de que yo me enamorara de él, para que me aburriera y me dejara. Pero llevaba 7 años a su lado y se acercaba a los 30 años. Pero nunca había noticias de que se comprometiera con alguna hija de una familia rica. Tampoco buscaba a nadie más, solo se dedicaba a molestar conmigo. Si Fernando decía que Sergio no era su amante, entonces era verdad.
No tenía por qué mentirme. ¿Pero quién era Sergio López? ¿Era la luz de luna en su corazón? ¿Una herida que nunca se curaba? ¿O alguien que amaba profundamente pero no podía decirlo debido a alguna relación tabú? Si él no decía nada, yo no preguntaría. No quería meterme en problemas. Fernando se quedó en mi modesto alojamiento de alquiler durante 5 o 6 días. Imagínese, 2 hombres jóvenes y llenos de energía, juntos en una habitación después de no verse por tanto tiempo. Era obvio lo que hacíamos todos los días. Suspiré con un poco de resignación. Había alquilado esta casa solo para asistir a su funeral y solo planeaba alquilarla por un mes, pero ahora tenía que renovar el alquiler. Me froté la espalda dolorida y finalmente le pregunté, Fernando, ¿no tienes cosas importantes que hacer? El gran jefe que controlaba la ciudad que había muerto y fuera había un caos. Cuando Fernando estaba vivo, todos se mostraban amables y corteses, pero después de su muerte, todos querían su posición y las diferentes fuerzas estaban luchando entre sí. No entendía lo que Fernando estaba planeando. Solo le aconsejé suavemente que se centrara en su trabajo y no se comportara como un hambriento desesperado, todo el día. Fernando se recostó en el sofá y cambiaba los canales del televisor sin interés. No es el momento, dijo. Luego, me miró de reojo, me hizo un gesto con la mano y dijo con una voz suave. Ven, te daré un masaje en la espalda. No me rehusé. Me tumbé en sus piernas. El masaje que me dio no era demasiado fuerte ni demasiado débil. Susurré de placer. Fernando siempre era así. Después de tratarme cruelmente, me daba consuelos. A veces era un servicio atento, a veces era un subsidio material. Era difícil odiarlo, pero también difícil amarlo. Mientras jugaba con mi teléfono, una noticia apareció repentinamente. El heredero de la familia Méndez, el más poderoso en la ciudad y que la prensa decía que podía ser el segundo Fernando García, fue encontrado muerto en su casa esta madrugada. Justo en ese momento, el teléfono de Fernando sonó. Él miró el nombre del llamante y lo cortó sin cambiar de expresión. Le pregunté, ¿no contestas? ¿Qué pasa si es algo importante? Esta llamada era demasiado oportuna. No podía evitar sospechar que estaba relacionada con Carlos Méndez, quien ya estaba muerto. Fernando me puso aceite con calma y dijo sin importarse. No es importante. No es necesario preocuparse. Así, pasaron varios días más. Una noche, después de comer, Fernando me abrazó y me dijo con una voz tierna. Hoy en la noche, no salgas de la habitación si escuchas cualquier ruido. He dejado a alguien para protegerte. Me dio una pistola y dijo solemnemente, te enseñé a disparar, ¿recuerdas? Apreté la pistola que todavía tenía el calor de su cuerpo y asentí, sí, recuerdo. Fernando me dio un beso en la frente y me dijo, eres tan bueno. Después, se preparó para salir. Vi su aspecto armado y de repente le pregunté, Fernando, ¿te pasará algo? Él levantó la cabeza y sus ojos se iluminaron, ¿estás preocupado por mí? Solamente no sé cuántas personas tendré que preparar el desayuno mañana, respondí. Fernando sonrió y dijo, quiero comer empanadas de carne y col. Después, me acarició la cabeza y salió muy contento. Esa tarde, tuve problemas para dormir. Durante el tiempo en que Fernando fingió su muerte, no tuve problemas de insomnio, pero esta noche estaba extrañamente inquieto. Miré el techo y mi mente recordó automáticamente lo que había pasado antes. Desde que estaba al lado de Fernando, con su protección, nunca me había pasado nada. Hasta hace 3 meses, fui secuestrado por su padre. El anciano era un hombre con mucha energía. Me miró desde arriba, sus ojos turbios me daban escalofríos. Lleno de desprecio, se volvió y ordenó a sus hombres, hacedlo bien. Me taparon la boca con un paño. No podía hacer más que gimotear y rogar. Estaba temblando de miedo y no podía ni llorar. Antes, había oído decir que la familia García se había originado en el mundo del crimen. No esperaba que en esta época todavía se atrevieran a secuestrar a alguien en la calle. Ese día, pensé que iba a morir. Pero en un momento confuso, escuché la voz de Fernando. Él tuvo una discusión sin precedentes con su padre y luego se separaron enfurecidos. Después, me llevó a un lugar de entrenamiento y me enseñó cómo montar una pistola, cargarla y practicar la puntería. Fernando tenía una expresión seria, con venas en la frente. Estaba en un estado de tensión extrema. Hasta que di un disparo perfecto en el centro del blanco, él se relajó. Me abrazó desde atrás, enterró su rostro en mi cuello y dijo con un murmullo. Javier, tengo miedo. Era raro ver a Fernando, que no temía nada, mostrando un poco de vulnerabilidad. Me volví sorprendido,
Pero él me cubrió los ojos y me besó contra una pared de cristal. No podía ver la expresión de Fernando, solo sentía que la mano que me cubría estaba temblando ligeramente. Después del beso, escuché su promesa seria: Javier, no dejaré que esto vuelva a suceder. Desde entonces, Fernando salía temprano y volvía tarde todos los días. A menudo no lo veía. En la villa, la gente comenzó a murmurar que Fernando había ido a la mansión del sur últimamente y que probablemente tuviera un nuevo amante. No había encontrado la oportunidad adecuada para preguntarle si esos rumores eran ciertos cuando llegó la noticia de que Fernando había sido perseguido por enemigos y había caído desde un acantilado y muerto. Después de varios días, un abogado me dio una generosa indemnización según el testamento de Fernando. En el momento en que abrí mi teléfono para llenar la información, vi una noticia en las tendencias. El verdadero amor del gran jefe del círculo de Hong Kong es otro. Javier Sánchez quizás solo sea un blanco aparente. Fue entonces cuando supe que el dueño de la mansión del sur se llamaba Sergio López. En ese momento, pensé, afortunadamente, no me he enamorado de Fernando. Al pensar bien, muchas cosas no encajaban. Y aquellos recuerdos borrosos ahora se volvieron claros. Suspiré y me levanté para tomar un vaso de agua. De repente, mi mirada se cruzó con la de una figura oscura en la esquina de la habitación. En ese instante, el aire se congeló. Ni siquiera podía emitir un sonido. Me miró durante 3 segundos y luego se abalanzó sobre mí. Me di cuenta de repente y rápidamente saqué el pistola debajo de la almohada. Pero antes de poder desbloquearla, alguien me presionó la mano y me tumbó en la cama. Me calmé un poco y dije en voz baja: «Fernando, ¿estás tan desocupado?». En sus ojos se reflejó una sonrisa. Me acercó la cabeza a mi cuello, me mordisqueó ligeramente y preguntó: «¿Cómo supiste que era yo?». Intenté mover mis muñecas y dije: «Las callosidades en tu mano me hacen daño». Después de tantos años de estar juntos, sabía exactamente dónde estaban las callosidades en su mano. Fernando soltó mi mano y puso el pistola en el cajón. «¿En qué estabas pensando?». «¿Estabas suspirando todo el tiempo?», preguntó. Su pregunta me hizo recordar lo que estaba pensando. Miré a Fernando, dudé un momento y finalmente pregunté: «Fernando, ¿has hecho todo esto por mí?». Hasta ahora, finalmente entendí todo. ¿Por qué, después de que fui secuestrado por su padre, apareció un hombre llamado Sergio López? ¿Por qué había fingido su muerte para abandonar su identidad de Fernando García? Y ahora también recordé todas las palabras que el anciano García le había dicho. Cuando Fernando me abrazó y me llevó lejos, el anciano García le preguntó con voz fría: «¿Rechazas casarte con el grupo Fernández por este hombre?». Fernando se mostró desagradable: «¿Qué clase de hombre?». El anciano García escupió con desprecio: «Un hombre sin importancia. No entiendo cómo, con todo el dinero que he gastado en educarte, puedas amar a alguien tan mediocre». Fernando se rió con sarcasmo: «¿Acaso soy alguien importante?». El anciano García lo reprendió con severidad: «Estás decidido a estar con él, ¿verdad?». «Fernando, eres el heredero de la familia García. Tus sentimientos nunca son tuyos. No olvides tu identidad. Todo lo que tienes es gracias a la familia García. ¿Crees que podrías mantener tu posición si pierdes la protección de la familia?». Fernando asintió y dijo indiferentemente: «Pero padre, si puedes encontrar a alguien que pueda ocupar el trono en la cima de la ciudad lo entrego sin problemas». Fernando no dijo nada. Bajó la vista, sus ojos profundos recorrieron mi rostro centímetro a centímetro y preguntó: «Si te digo que sí, ¿te conmovieras?». «No», respondí con calma. Fernando se separó de mí y se tumbó a mi lado. Con una voz un poco triste, dijo: «Entonces no». Después, cerró los ojos y no dijo nada más. En realidad, no estaba tan tranquilo como parecía. No soy un muerto. ¿Cómo podía no sentir nada? Pero las lecciones de los demás estaban ahí, no podía ignorarlas. Tanto hombres como mujeres, cuando se enamoran, son irracionales. Estimulados por la hormona, pueden hacer cualquier promesa e incluso estar dispuestos a morir por el otro. Pero una vez que el amor desaparece, todo lo que pasó se convertirá en una daga que penetrará profundamente en el corazón de aquel que todavía ama. No dudo que Fernando me ame. En este momento, me ama profundamente. ¿Pero me amará siempre? No estoy seguro. Sé muy bien lo que soy. Un hombre lleno de ambiciones, mezquino y egoísta. Me pregunto si he podido estar con Fernando durante 7 años solo porque no hay nada en el mundo que él no pueda conseguir, así que me ha mantenido a su lado. Quiere tenerme, cuerpo y alma. Y cuando me tenga completamente, vendrá mi castigo.
Volví a mirar su rostro dormido y le dije en un susurro. Fernando, ¿alguna vez has pensado que tal vez nunca te amé? Lo que haces es solo retenerme a tu lado. Fernando abrió lentamente los ojos. Su voz no mostraba ninguna emoción, como si ya no se preocupara por este problema. Ya llevamos 7 años así. ¿No está bien? Me quedé sin palabras y luego dije, ¿nunca has pensado en cambiarme? Al menos, encontrar a alguien que te ame. Sería mejor que conmigo. Fernando entrecerró los ojos con una expresión difícil de entender. ¿Qué tipo de persona? ¿Estás sugiriendo que cambie de amante o quieres cambiar tú? No podía discutir con él. Me enfurecí, cerré los ojos y me volví para no verlo. Fernando no se empeñó. Después de un largo rato, cuando ya estaba a punto de dormirme, escuché su voz baja. Solo puedes ser tú, Javier. Cuando desperté, Fernando no estaba en la habitación. Abrí mi teléfono y miré las tendencias. Como era de esperar, en una noche, ese hombre misterioso llamado Sergio López había tomado control de todos los bienes de Fernando y, rodeado por las grandes familias, se había sentado en el trono que antes ocupaba Fernando. Sergio López era Fernando García, y Fernando García era Sergio López. La familia García no permitiría que Fernando estuviera conmigo. Si Fernando quería estar conmigo y protegerme, entonces él tenía que morir. Así que, la mejor solución que él encontró fue fingir que Fernando era infiel y luego regresar a la cima con la identidad de Sergio López, rompiendo completamente los lazos con la familia García. En el futuro, si la familia García me atacara, sería una provocación a Sergio López. Aunque supieran que Sergio era Fernando, en público no podrían hacer nada. Incluso si revelaran que Fernando era Sergio, no importaba si la gente lo creía o no. Con el hecho de que Carlos Méndez, el más poderoso que habían puesto en el trono, fuera asesinado sin ruido, aunque supieran que era Fernando, ¿podrían encontrar a alguien más? Fernando era realmente terrible. No me extrañó que anoche Fernando me dijera que me quedara en la habitación. La familia García sabía de esto y quería intentar una última vez. Antes de que Fernando se convirtiera en Sergio López, querían amenazarme para obligarlo a usar la identidad de alguien más en la familia García y volver a liderar la familia a la cima. En la ciudad G, ya había muerto un Fernando García, luego un Carlos Méndez. Si muriera también un Sergio López, en un corto periodo de tiempo, las grandes familias no podrían encontrar a nadie adecuado. La ciudad G se convertirá en un caos. Fernando sabía esto y se atrevió a no contestar el teléfono del anciano García con tranquilidad. Lo que Fernando nunca supo es que alguna vez intenté utilizar a la familia García para escaparse de él. Un día, vi el coche del anciano García en la calle. Inmediatamente, hice que Fernando se fuera y quería hablar con él para negociar. Sabía que lo que más preocupaba al anciano García era el matrimonio de Fernando. Pero antes de poder acercarme, alguien me dio un golpe en la cabeza y me desmayé. No me dio ni la oportunidad de hablar. Si él hubiera escuchado lo que yo tenía que decir, no sería este el resultado ahora. Ahora, nadie puede detener a Fernando. Esto significa que Fernando está completamente libre y yo no puedo escapar de sus manos. A menos que pierda interés en mí. Me levanté, me aseé y bajé las escaleras. Justo en ese momento, encontré a Fernando que entraba desde fuera. Se puso un traje de nuevo, tan brillante como cuando lo vi por primera vez. Se acercó y me besó durante un rato, luego dijo, espera un momento, voy a cocinar ahora. Me apoyé en la puerta y lo vi manejar un pez mandarín con habilidad. Sus habilidades culinarias se habían mejorado mucho estos días. Le pregunté, ¿has resuelto todo? No, incluso levantó los ojos y respondió con calma, casi. Asentí. Cuando Fernando dice casi, significa que está a punto de terminar. Levanté la mano y saqué las empanadas que había preparado antes de dormir del refrigerador. Él me miró con curiosidad. Le dije, ¿no dijiste que querías comer empanadas de carne y col? ¿Te las cocino? Fernando arqueó una ceja y preguntó con una sonrisa difícil de ocultar, ¿cómo lo recuerdas? Lo miré con desdén y dije, ¿me tomas por un anciano con demencia? ¿Olvidar lo que se dice un día después? Fernando se encogió de hombros sin importarse, pensé que no te importaba. Fernando no sabía que en mi pueblo natal hay una tradición. Si alguien dice lo que quiere comer antes de partir, hay que preparárselo para que vuelva seguro. Mientras cocinaba las empanadas, Fernando de repente se volvió y me preguntó, Javier, ¿qué tipo de boda quieres? Mi mano se estremeció involuntariamente. Al siguiente segundo, le respondí, Fernando, eres un loco. Por separarse de su identidad, por protegerme y por casarse conmigo, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa.
Volví a mirarlo con una mirada inquisitiva. ¿Nunca has pensado que podrías morir si las cosas salieran mal? Él sonrió ligeramente y me miró con ojos brillantes. Lo he planeado todo. No voy a morir. Y, hizo una pausa, tomó mi mano y sacó las empanadas que se habían deshecho del agua, luego dijo en un susurro. También no me atrevo a morir. Si muero, tú, desagradecido, seguramente encontrarás a alguien nuevo inmediatamente. No descansaría en paz. Así que he hecho todas las preparaciones necesarias. Me dio un beso en la oreja y dijo. Quiero vivir y tener dinero y poder, para que siempre estés a mi lado. Puedes hacer lo que quieres sin problemas. Miré la sopa turbia delante de mí, igual que mi corazón, revuelto y con ondas. Le pregunté. ¿Realmente quieres pasar el resto de tu vida conmigo? Fernando mordisqueó mi oreja y dijo con una voz tierna y amorosa, por supuesto, Javier. Mientras viva, siempre serás mío. Lo vi salir de la cocina y luego abrí con cuidado mi teléfono. Había un mensaje anónimo. Puedo ayudarte a escapar de Fernando. Finalmente, le respondí. ¿Qué debo hacer? Al siguiente segundo, recibió otra respuesta. Tráeme el USB que Fernando siempre lleva contigo. Respiré hondo y bloqueé mi teléfono. Durante la noche, esperé a que Fernando se durmiera y luego, con sigilo, saqué el USB de su bolsillo. Sabía que este objeto era crucial para él, de lo contrario, la otra persona no habría hecho todo lo posible para obtener mi número de teléfono. Volví a mi teléfono y le pregunté, ¿he conseguido el objeto? ¿Dónde nos reunimos? La respuesta llegó de inmediato, mañana a las 9 de la mañana, en el Hotel Hingron. Cuando llegué, todo el hotel estaba reservado. Un camarero me llevó a una mesa. La persona que estaba ahí me saludó con una amplia sonrisa. Hola, señor Sánchez. Le devolví una sonrisa significativa. Si Fernando podía fingir su muerte, no quería decir que los demás no pudieran. En esa situación, aunque Carlos Méndez era el más capaz individualmente, su familia no podía soportarlo. Rodeado por muchos rivales, podía morir en cualquier momento. Así que él también eligió fingir su muerte para buscar otra salida. Tenía grandes ambiciones y fue él quien sugirió a don Fernando que me eliminara. Don Fernando había estado en el poder demasiado tiempo. Probablemente pensó que yo era solo el amante de Fernando y que podía matarme sin que Fernando se atreviera a oponerse. Pero don Fernando se equivocó sobre el peso que yo tenía en el corazón de Fernando. Carlos me miró con ambición y preguntó, ¿trae lo que quiero, señor Sánchez? Me reí y le dije, ¿en serio crees que con este objeto, don Fernando te ayudará a ocupar el lugar de Fernando y te enfrentará a él? Eres solo su hijo ilegítimo. Carlos se sobresaltó y me miró con ojos fríos, ¿cómo sabes eso? Se lo he dicho yo, dijo Fernando mientras se acercaba despacio desde detrás. Carlos me miró con incredulidad, ¿qué estás haciendo? Me encogí de hombros y le dije, Carlos, reconozco que me veo dócil y vulnerable, pero no soy tonto. Entiendo muy bien que si Fernando cae, yo no tendré ninguna oportunidad de sobrevivir entre ustedes. Desde el principio he dicho que soy bueno en evaluar pros y contras. Entregar este USB a la otra persona podría que me deje ir, pero el riesgo era demasiado grande. No conocía la identidad de la otra persona y temía que el USB tuviera algo siniestro que pudiera poner en peligro la vida de Fernando. Fernando es como un benefactor para mí. ¿Cómo podría hacerle daño? Además, alguien que siempre lleva un arma no puede ser tan descuidado de dejarme robar algo tan importante con tanta facilidad. Así que, fingiendo no saber nada, desperté a Fernando, quien estaba fingiendo dormir, y le mostré los mensajes que Carlos me había enviado. Carlos se rió con sarcasmo, eres un idiota. ¿Crees que si ayudas a Fernando, él te tratará bien para siempre? ¿No es mejor tomar el dinero y marcharse? Javier, mira a los amantes de estas grandes familias. ¿Alguno de ellos ha tenido un final feliz? Todos terminan heridos, locos o muertos. ¿Crees que tu caso será diferente? Vi su expresión furiosa y detuve a Fernando, que estaba a punto de mandar a alguien a llevarlo fuera. Luego, le dije con calma. No, no espero que Fernando me dé las gracias. Simplemente odio que me vean a través. Cuanto más me presiones a hacer esto, menos lo haré. Me alegra pensar que creías tener todo controlado, pero en el final, todo fue en vano. Carlos se enfureció tanto que vomitó sangre y fue arrestado por los hombres de Fernando. Fernando se sentó en el sofá opuesto y me miró con ternura, ¿te has desahogado? Asentí. Cuando Fernando descubrió que era Carlos, no pude evitar sentir una idea siniestra. Si no fuera por él, no habría sido secuestrado.
Fernando y don Fernando no habrían discutido y Fernando no habría tomado tantos riesgos para protegerlo. Así que, sin pensarlo dos veces, decidí jugar con él y humillarlo. Pero las cosas no salieron como esperaba. Cuando llegó la bala, Fernando se levantó rápidamente y se puso delante de mí. No sé de dónde saqué fuerzas, pero lo empujé hacia un lado. Se escuchó un van. Sentí un vacío en el pecho y podía oír el viento pasar. Luego, escuché otro disparo y la persona cayó al suelo. Fernando miraba con ojos enrojecidos y se apresuró a sostener mi cuerpo que se estaba derrumbando. Lentamente, levanté la mano y le guaí de Tearsaway. Con dificultad, dije, dinero para el más allá. Estaba llorando sin control y me abrazó, corriendo hacia el hospital. Temí que no me escuchara, así que le dije. Fernando, si muero, recuerda quemar mucho dinero para mí. Quiero ser un millonario en el más allá. Fernando sollozó y me dijo, no seas tonto. Tienes que vivir. Si mueres, te pondré en la cabecera de mi cama y leeré los sutras todos los días para que no puedas reencarnar. Tu alma solo podrá estar atrapada a mi lado. Me estremecí al escuchar eso. Fernando no estaba en su sano juicio ahora. Temía que si muriera, realmente haría eso. Le di una palmada en el hombro y lo calmé. Fernando, trataré de no morir. No seas tan aterrador. Después, perdí el conocimiento. Solo recordé que antes de entrar al quirófano, Fernando me dijo. Javier, no me dejes, por favor. La operación fue un éxito y no tuve secuelas. Durante mi estancia en el hospital, Fernando siempre tenía una expresión seria, como si quisiera discutir conmigo, pero por mi salud, se lo retenía. Pero no quería decir que no discutiría. Después de que mi herida se curó, Fernando se enfadó. Me gritó, Javier, ¿quién te ha dado permiso para hacer eso? ¿Por qué te has puesto delante de mí? ¿No eres el mejor en evaluar pros y contras? ¿No sabes que puede matarte? Por supuesto que sabía, pero en ese momento, no podía pensar. Hice todo por instinto. Bajé los ojos y evalué la situación. Era mejor no discutir en ese momento, de lo contrario, las consecuencias serían graves. Fernando me regañó durante mucho tiempo. De repente, se le quebró la voz y comenzó a llorar. Con los ojos rojos, enterró su cabeza en mi pecho y dijo con temor. Me alegra que estés bien. ¿Cómo me atrevería a morir? Si realmente me muriera, Fernando realmente me pondría en el muro. ¡Qué aterrador! Las lágrimas de Fernando empaparon mi ropa. Después de un rato, me llamó con voz ronca, Javier. Sí, respondí. Cuando yo, morí, no lloraste ni una lágrima. ¿Por qué me has dado la espalda a la bala? ¿Por qué no lloré? En aquel momento, pensé que Sergio era el amante de Fernando. Me sentí engañado y ocultado. Incluso sentí rencor hacia Fernando. Por eso, me obligué a no llorar por un hombre tan malo y dije que era mejor no haberme enamorado de él. Suspiré y cerré los ojos resignado. Fernando, firmemos un contrato. Si en el futuro te enamoras de otra persona, al menos dame suficiente dinero. De esta manera, quizás no me sentiré tan triste. En este momento, ya no podía mentir más. Tuve que admitir que me había enamorado de Fernando. Pero siempre he pensado que el amor es cambiante. ¿Quién no ha ido de la alegría inicial a la indiferencia final? Solo los intereses, el dinero y el poder no se van. No sé cuánto tiempo Fernando me amará, pero sé que una vez que me enamoro, perderé el control. Si un día Fernando realmente no me ama más, recibir una gran cantidad de dinero antes de partir no me hará sentir tan mal. Fernando quería decir algo más, pero le cubrí la boca y le dije. Fernando, no confío en las promesas. Solo las acciones concretas me harán creer. No necesitas prometerme que no serás infiel. No puedo creerlo, ni me atrevo a hacerlo. Me dio un beso en la palma de la mano y me explicó. Solo quería preguntarte si está bien ahora. Llamaré a un abogado para arreglar esto. Cuando vi que Fernando transfería todos sus bienes a mi nombre, me quedé con la boca abierta y le pregunté con incredulidad. ¿Estás loco? Él se rió y me dijo. Si el dinero puede darte seguridad, yo tengo mucho. Te doy todo. Puso su frente contra la mía y dijo con firmeza. No te dejaré en esa situación. Soy diferente a ellos, Javier. ¿Confías en mí? Apreté los labios y por primera vez miré directamente los sentimientos en los ojos de Fernando. Luego, respondí con sinceridad. Sí. Estaba dispuesto a confiar en Fernando una vez. También estaba dispuesto a creer que alguien podría enamorarse de un hombre como yo, un tipo mediocre.